Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos, nuestros académicos y nuestros investigadores. Y nos encontramos en el área para producción agrícola, aquí en el Tecnológico Nacional de México, Campus Concal, y para eso vamos a platicar con el biólogo Aldo Daniel Chan Arjona. Ahora sí, ¿qué está produciendo o producción asociada? Platíquenos usted, por favor, biólogo Aldo. Hola, ¿qué tal, Freddy? Pues muy buenas tardes, agradezco tu invitación. Mira, pues más que nada el trabajo que nosotros estamos realizando en este sistema de producción es buscar el efecto de las leguminosas hacia el crecimiento. ¿Qué es leguminosa? Las leguminosas es un grupo de plantas vegetales que pertenecen a la familia Fabaceae, pero entre estas tenemos plantas que son de manera ornamental, silvestres, y tenemos cultivadas, que las cultivadas nosotros tenemos los que son de consumo, que tenemos el frijol hip, que comúnmente se consume a diario en la península, y tenemos el espelón, como se le conoce localmente, y acá nosotros estamos buscando cuál es el efecto de esas leguminosas hacia el crecimiento, hacia el rendimiento, hacia el daño por plagas y enfermedades para maíz. Ah, ok. ¿Como el frijol hip? Sí. ¿Como el espelón dañan al maíz? No, realmente qué beneficios le puede proporcionar a la producción de maíz. ¿Y qué beneficios le dan el frijol y el espelón al maíz al cultivarlos juntos, creo, ¿no? Sí, efectivamente, Freddy. Mira, pues las leguminosas como tal tienen una importancia biológico en el ambiente como tal, debido a que las leguminosas son fijadoras de nitrógeno, y entonces, como bien sabemos, las plantas de maíz son plantas C4, que ellos consumen altamente una cantidad de nitrógeno en un ecosistema, ¿no? O en un agroecosistema. Y entonces, ¿las plantas de maíz? Exactamente. ¿Y el nitrógeno para qué me sirve? El nitrógeno realmente es un nutriente muy esencial. Es un nutriente muy esencial para que las plantas puedan crecer de manera buena. En este sentido, la producción de hojas, la altura de la planta, diámetro del tallo, incluso el nitrógeno puede definir el rendimiento que puede obtener una planta, ya que la salud de la planta va a definir mucho ese rendimiento. Y es por eso que el nitrógeno se debe agregar en las primeras etapas vegetativas de la planta. Estamos hablando del maíz específicamente. Exactamente. Ok, cuénteme, biólogo Aldo, ¿cuántas variedades de maíz hay y cuáles son las que aquí en la península se cultivan, ¿no? Sí, claro. Porque ya está domesticado, ¿no? Sí, claro. Mira, Freddy, a nivel México, nosotros tenemos 64 razas de maíz. Entre las 64 nosotros... México tenemos 59 razas que se les puede considerar nativas. Entre esas nativas, eso es a nivel México. Claro. A nivel México. Cuando en Yucatán nosotros tenemos se ha reportado alrededor de unas 15 razas. Alrededor de 15 razas que se han estado produciendo en Yucatán. En Yucatán. Nativas. Exactamente. ¿Nativas quiere decir que solo aquí se dan? No tanto que se den acá, sino que han sido domesticadas como tal aquí, y han presentado características como tal en el ambiente en la que nosotros estamos, y no es una variedad mejorada. ¿No es una variedad mejorada? Hay una gran diferencia entre una mejorada y una nativa. ¿Y cuál es la diferencia entre un maíz mejorado y un maíz nativo? Mira, más que nada, un nativo ha sido mejorado como tal, pero mediante selección masal que se le puede considerar a esa actividad que se le hace mediante lo que hacen los productores, que esa selección masal consiste en seleccionar mazorcas como tal con características que al productor le interesa. Entre estas puede ser el tamaño de la mazorca, puede ser el número de hileras por mazorca e incluso la portura de la planta, o sea que las plantas que al productor le guste, plantas chaparras. O sea, biólogo Aldo, usted me está diciendo de que para la producción de maíz se ve el tamaño de la mazorca, las hileras de semillas. Exactamente, o sea, cada productor... Grosor, ¿y en qué consiste este valor, por así decirlo? Mira, cada productor tiene ciertos intereses hacia un cultivo.
Y en este caso, cada productor va a definir qué es lo que le interesa de ese maíz y para qué. A ver, platícanos cuál es la diferencia. Entre todas estas, el número de hileras va a definir el rendimiento por grano, por planta. Mientras más hileras, hay mayor número de grano. Eso es como para las tortillas. Exactamente. ¿No? Okay. Y hay otros productores que se van hacia el color del grano. ¿Y qué tiene que ver el color del grano? El color del grano puede tener valores agregados o subproductos ese grano, que actualmente hay distintas comunidades que están llevando a cabo esa transformación del grano de maíz de color hacia otros subproductos, por ejemplo, aretes artesanales, artesanías con el grano, incluso se han estado llevando a cabo tortillas de colores con base a la variedad del maíz. Interesante. ¿Y cuál es el mejor maíz, por así? ¿Cuál es el que tiene más propiedades, proteínas? Usted es biólogo, ¿no? Sí, claro. Nos está enseñando. El maíz oscuro, el maíz amarillo, el maíz naranja, morado. Platíquenos, biólogo, porque usted sí lo sabe. Bueno, como bien sabemos, el maíz es la base fundamental de la alimentación a nivel mundial. Entonces, aquí el maíz nos proporciona un alto contenido de carbohidratos, simplemente que las diferentes razas pueden proporcionar algo más que un maíz común, que es el maíz amarillo, puede ser el maíz blanco, ¿no? En este caso el maíz rojo, el maíz morado, incluso hay algunos jaspeados, ellos proporcionan antioxidantes en la alimentación humana. Incluso hay variedades que actualmente se han estado demandando por grupos de fármacos debido a los antioxidantes. El maíz está sirviendo como producto para crear fármacos. Exactamente. Medicamentos. Exactamente. Y aquí en Yucatán, ¿usted qué ha estudiado? ¿Qué cultiva? ¿Por qué lo cultiva? Bueno, yo más que nada la cultivo, una para alimentación, una para investigación. ¿Qué está investigando, biólogo? Nosotros estamos investigando cuál es la estrategia que se puede llevar a cabo a nivel local, digamos de esta manera, para hacer una producción sostenible del maíz. ¿A qué me refiero con sostenible? Nosotros tenemos que abarcar 3 puntos fundamentales para la producción sostenible de maíz. ¿Cuáles son esos 3 que puntos? Es lo social, lo ambiental y lo económico. Son 3 puntos que nosotros estamos tratando de llevar con base a esta investigación. Lograr con esta investigación más que nada. En lo social, ¿cómo les está yendo? Más que nada, como son materiales criollos, en lo social nosotros estamos tratando de conservar esas variedades nativas que se está produciendo a nivel Yucatán, que son las 15 que actualmente estamos... ¿Nos puede decir algunos nombres, por favor? Sí, claro. Entre los que podemos encontrar en Yucatán tenemos Xmejenal, tenemos Naltel, tenemos Ejub, tenemos Pishcristo, tenemos Chacchop, y entre sus variedades como se les puede... Exactamente. Entonces, estas variedades nativas, ¿cuál es la que más se aconseja o de acuerdo al lugar es la que se adapta más? Como tal, en Yucatán se adaptan muy bien estas razas nativas. Estas razas nativas se adaptan de manera muy eficiente en Yucatán. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? No es como tal alguno recomendable, ya que cada productor, como lo había mencionado con anterioridad, tienen un interés en específico. O sea, es de acuerdo a qué lo quiere. Al productor, para qué lo quiere, cómo lo quiere. Por ejemplo, noviembre, cuando se hace las fiestas tradicionales, ¿es el mismo maíz que se realiza para realizar la comida al que se toma? ¿O hay diferencias? Sí, pues fíjese que actualmente el maíz como tal, su temporalidad es entre enero a septiembre. Se planta, allá hubo un error, discúlpeme, es de junio a septiembre. Esa es su temporalidad, debido a que pues los pequeños productores no tienen sistemas de riego. Por eso ellos plantan atemporal. Ellos tienen que depender mucho de la lluvia para hacer su producción. O sea, hay 2 tipos de producción, los que tienen el sistema de lluvia y los que dependen directamente de la naturaleza, ¿no? No. O sea, tienen los que dependen del sistema de riego, que en su mayoría son productores de gran escala, digamos de esta manera, de gran a mediana escala, y los que dependen de las condiciones ambientales, que en este caso es la lluvia, que son los pequeños productores en pequeñas comunidades. Nos vamos a corte comercial y regresamos.
Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Los mejores consejos de finanzas personales y empresariales, entrevistas con expertos y emprendedores, análisis de la economía. Descubre todo esto y más con Ángel Ancona en Financieramente. Todos los miércoles a las 7 p.m. a través de teleplay.tv, Teleplay en Facebook y YouTube, y descarga nuestra app para Apple y Android. Gracias por continuar con nosotros. Nos encontramos en el área de producción agrícola, aquí en el Tecnológico Nacional de México, Campus Concal, y estamos platicando con el biólogo Aldo Daniel Chan Arjona. Platíquenos ahora sí sobre sus experimentos que está haciendo, biólogo, y cuánto tarda en crecer una planta de maíz y cuál es la mejor temporalidad, no sé si es la palabra adecuada, para cosechar. Sí, claro. Mira, Freddy, mi experimento como tal es un experimento de maestría, como el de maestría en horticultura tropical. Entonces, mi experimento consiste en conocer o evaluar cuáles son los efectos de la leguminosa para el crecimiento, el rendimiento, el daño por plagas y enfermedades en maíz. Entonces, ¿a qué me refiero con el crecimiento? A que la planta sí puede crecer más, o sea, si la planta es mucho más vigorosa en el aspecto de color, en el número de hojas, en la altura, en el diámetro. Entonces, estas características que puede obtener la planta mediante la vigorosidad puede definir un buen rendimiento cuando entra en la etapa de madurez fisiológica, que es la floración. Como en este caso nosotros podemos observar que ya tenemos una floración como tal en el maíz. Ya tenemos una floración como tal en el maíz. Entonces aquí estamos, este es un material, acá en este experimento estamos... ¿La floración es esto? Sí, es la espiga. Esto es diferente, ¿no? Este es que tiene la floración como tal, está definida la floración. Tenemos flor masculina y tenemos flor femenina. ¿Cuál es la flor masculina? La flor masculina es la espiga, que es el que libera el polen. Que el polen es el encargado de fecundar a los óvulos de la flor femenina. O sea, esta espiga es la flor masculina. Exactamente. En el maíz. Exactamente. Ok. ¿Y esta? Esta, como pueden ver, es la flor femenina. Entonces, como tal, aquí el polen cae desde arriba y cae en la flor femenina. Y cada grano de polen que pudiera caer en la flor femenina puede dar origen a un grano. Entonces aquí es como somos seres vivos y necesitamos una fecundación de un masculino, en este caso. Biólogo, ¿usted quiere decir entonces que por cada polen que caiga a la flor femenina es un grano? O sea, mientras más polen caiga, son más granos. ¿Eso es lo que quiere decir usted? Sí, de hecho sí, esa es la finalidad por la cual es la biología de la planta. La flor femenina la tenemos abajo y la flor masculina la tenemos arriba. Por factores abióticos, por medio del viento, el polen en la mañana empieza a caer y puede caer aquí. Y entonces puede dar origen a un grano. Si no hay una floración, si no fuera por el viento, no pudiera haber una floración como tal, ya que el viento hace que se muevan y el polen se empieza a caer hacia abajo. Qué interesante. Y la vigorosidad o el vigor de la planta, como usted decía, ¿de qué depende que hay un tallo más grande, un tallo más robustecido, por así decirlo? ¿De qué depende? ¿Cuáles son las condiciones? Mira, pues todas las características de vigor de la planta va a depender mucho de la nutrición de la planta. En este caso es el nitrógeno,
que por eso tenemos la asociación maíz leguminosa. Okay. La leguminosa fija el nitrógeno y el nitrógeno atmosférico fija el nitrógeno atmosférico a nitrógeno disponible en el suelo, y entonces mediante las raíces del maíz la puede absorber para crecer más, para o sea, obtener que el espelón viene a ayudar a la planta. Exactamente. Efectivamente, por eso es una asociación como tal. En este caso pudiéramos tener una interacción mutualista en este caso. ¿A qué me refiero con mutualista? Que ambas especies pueden obtener un beneficio del otro, que en este caso el maíz obtiene el beneficio del nitrógeno que fija la leguminosa, y la leguminosa obtiene el beneficio de que el maíz le sirve como tutor en este caso, que se puede observar aquí en esta planta, no sé si se puede observar. Entonces la guía central se está yendo para arriba. Hasta ahorita usted nos ha dicho que la leguminosa, como el espelón, ayuda a que la planta de maíz tenga nitrógeno. Exactamente. Y la planta como tal le sirve al espelón, usted dice, de tutor, o sea que se enreda. Exactamente. Y le ayuda a crecer, a que haya más espelón. Le ayuda a crecer en el aspecto de que se va para arriba, y mientras más el crecimiento de las leguminosas, al menos en leguminosas de enredadera, mientras más crecimiento tenga, va a definir el rendimiento. Mientras más ramificaciones, mayor número de vainas en este caso, que las vainas es donde vienen los granos. ¿Y qué está descubriendo usted en su maestría, en sus investigaciones? Pues acá estamos... Este es el segundo capítulo experimental como tal. Entonces yo ya había llevado a cabo un capítulo experimental donde es la misma finalidad, en donde en el primer capítulo experimental nosotros obtuvimos de que las leguminosas ayudaron a crecer a las plantas. Obtuvimos plantas de maíz con mayor altura, obtuvimos con mayor número de hojas, mayor área foliar. El área foliar aquí depende del ancho y del largo de las hojas. Entonces eso puede definir el área foliar. Entonces todo eso lo da el nitrógeno. Exactamente. O sea, el nitrógeno me ayuda a que haya un mejor tallo, una mejor... Efectivamente. ¿Cómo le decía usted? Área foliar. Área foliar o también número de hojas. O sea, el número de todo eso lo da el nitrógeno. Exactamente. El nitrógeno ayuda más que nada al crecimiento vegetativo de las plantas. Y tiene que ver el número de hojas en la producción del maíz a que haya más semillas, por así decirlo, o haya más mazorcas. No, en el caso de maíz no. Debido a que el maíz como tal produce un número de mazorcas promedio entre 2 a 3. O sea, cada planta de 2 a 3 mazorcas. Exactamente. Okay. ¿Y cuánto tiempo tarda en cosecharse? Eso va a depender mucho de la variedad o de la raza como tal. Actualmente tenemos en Yucatán, tenemos maíces precoces, maíces intermedios y maíces tardíos, y esto está clasificado mediante el ciclo, o sea, cuánto dura al entrar a la floración. ¿El precoz cuánto tiempo? Son 7 semanas, que se le conoce como la variedad de Naltel. El Naltel tenemos desde blanco, tenemos el amarillo, tenemos rojo, tenemos morados. ¿El intermedio? El intermedio es 2 meses y medio, que en este caso, en este experimento, tenemos el Nalchoy. ¿Y decía otro usted? El tardío. ¿El tardío? El tardío es de 3 meses a 4 meses aproximadamente. Pues nos vamos a un corte comercial y regresamos. No te puedes perder cada semana lo mejor de las redes sociales. Generación Like llegó para quedarse. Y si tienes un talento y te quieres hacer viral, escríbenos en nuestras redes sociales. Generación Like. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán. De lunes a viernes en punto de las 2:30 de la tarde y repetición a las 6 de la tarde a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay.
Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acceso Directo. Y el día de hoy tengo la oportunidad de entrevistar al doctor Roberto Rafael Ruiz Santiago, quien nos va a platicar sobre los rasgos morfológicos de defensa en los cultivos de Yucatán. ¿Cuáles son esos rasgos morfológicos? ¿Nos puede recordar qué es morfológicos y de defensa que tienen los cultivos? Sí, claro. Bueno, primero que nada, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, yo llevo más o menos trabajando como 4 años más o menos en lo de la tesis de doctoral, en donde hemos estado evaluando lo que nosotros le llamamos rasgos. También se pueden llamar características. Sin embargo, el término rasgo viene más a usarse en ecología, ya que un rasgo es alguna cualidad cuantitativa o cualitativa que tienen las plantas. En este caso, como está en un contexto de defensa vegetal, son rasgos o características que pueden ayudar a las plantas para que se defiendan por sí solas de ciertas plagas. ¿Qué es lo que pasa? Que las plantas, como conocemos, son organismos que no tienen la capacidad de moverse o de desplazarse. Entonces, han desarrollado ciertas estrategias para poder solventarse de ese daño. ¿Cuáles son esas estrategias? Nosotros es lo que le decimos defensa vegetal. La defensa vegetal está dado por 2 factores, que es la resistencia y la tolerancia. La resistencia es la capacidad que tienen las plantas para evitar ser dañadas de algún agente externo. Pueden ser insectos, pueden ser incluso mamíferos, entre otras cosas. La tolerancia es la capacidad que tienen las plantas para reponerse una vez que son dañadas. Igual pueden ser algún agente externo como insectos, entre otras cosas. Entonces nosotros, como estamos en la parte agrícola, estamos buscando estos rasgos morfológicos en las plantas cultivadas. Yo he trabajado con plantas de un tono más de forraje, que son las plantas que se dan para los animales, y en eso hemos encontrado rasgos que pueden ser funcionales, como cuáles, siempre hablando de la defensa, como cuáles pueden ser el caso del grosor de la hoja, la dureza de las hojas, la densidad de tricomas presente en las hojas. Pero además pueden haber otros factores que no estamos viendo a simple vista, porque todo lo que te estoy diciendo es lo que vemos en una hoja, ¿no? Como te digo, el grosor, la dureza, los tricomas, pero pueden haber otros factores que no son visibles para nosotros, pero sí son visibles para las plagas. Como cuáles, hay compuestos químicos que también tienen las plantas para defenderse. Puedo mencionar el caso de los fenoles, o en el caso de algunos volátiles que pueden ser algunos alcaloides, ¿no? Pero principalmente lo que yo he estado evaluando es el potencial que tienen esas plantas para defenderse por sí solas, Freddy. ¿Y cuál es este potencial? ¿Podríamos decir que son metabolitos secundarios o es otra cosa? Es otra cosa. Ok, en este caso usted nos decía que había resistencia y tolerancia. ¿A qué son resistentes según sus investigaciones y a qué son tolerantes? Tanto en el clima, me imagino, y usted decía características, como hay depredadores, ¿no? Así es. Bueno, nosotros, como estamos en la parte agrícola, yo he enfocado más la investigación hacia el daño que crean los insectos. Okay. Las plagas principales de los cultivos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, como te comentaba, en el caso de las plantas forrajeras, pueden ser todos los insectos que se alimentan de las hojas. Hay muchos insectos coleópteros, algunos crisomélidos. En el caso de maíz, el más con el que yo he trabajado es el caso de la larva de gusano cogollero, o Spodoptera frugiperda, muy conocido. Estos hacen el daño precisamente en las hojas. Entonces, lo que estamos viendo ahí... ¿Esta es una hoja dañada? Esa es una hoja dañada típica por el gusano cogollero. Pero también he evaluado algunas también respuestas defensivas en el caso de las leguminosas. En el caso de las leguminosas, son los mismos factores, como te decía, rasgos de dureza, grosor, tricomas, entre otros. Pero el problema es que la plaga que ataca al maíz no es la misma específicamente que va a atacar a las plantas del frijol, por ejemplo. Entonces lo que hacemos es nosotros evaluar esa respuesta para la plaga de maíz y sus rasgos, y luego para la plaga del frijol y sus rasgos defensivos, ¿no? ¿Y qué resultados hay? Mira, hace poco se publicó un artículo de Mitchell en el 2016 que precisamente hablaba de cómo producir alimentos de manera agroecológica, pero siempre manteniendo
digamos, una sanidad para los alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Primero, el caso de frijol. Encontramos que las plantas de frijol tienen una capacidad muy alta en cuanto a su crecimiento, a pesar de que son dañadas por las diferentes plagas. El frijol tiene una capacidad muy grande de respuesta y pareciera que no le importa, ¿no? Sino que al contrario está produciendo a pesar de ser dañada. En el caso de maíz, los resultados que hemos tenido también es un trabajo que ya está en línea. Lo evaluamos en diferentes ciclos para ver la resistencia, pero en diferentes etapas. Lo que hemos visto es que el gusano cogollero ataca más, como decía el estudiante Aldo, en las etapas juveniles, pero también en los ciclos o temporadas del año en donde hay más calor y más sequía. En el maíz. En el maíz. O sea que mientras más calor hay más plagas. Exactamente. Porque, ¿a qué se debe? Cuando se evaluó esto en el ciclo de más lluvioso y de más temperatura, ¿qué es lo que pasa? Pues hay más humedad, con las lluvias y todo eso puede haber en el caso de que la larva se empiece a ahogar en el cogollo y se pierda y se empieza a ver menor daño. Pero en el caso de que sea un ciclo de sequía y de alta temperatura, ¿qué es lo que pasa? Son las condiciones ideales para la larva. Entonces empieza a reproducirse y empieza a comerse todo lo que hay. Podemos ver pérdidas de hasta un 75%. Estamos hablando de plantas. O sea que se va a perder casi todo porque no vamos a llegar ni siquiera a grano, ¿verdad? En el caso del maíz, usted decía algo muy interesante. A pesar de estar dañada por las plagas, es resistente. Ese es en el caso de los frijoles. De los frijoles, perdón. Sí, porque como mencionabas hace un momento, las leguminosas no son originarias de la península de Yucatán, pero están muy bien adaptadas a la zona de Yucatán, ¿no? Entonces tienen una precocidad muy alta. Son de crecimiento muy precoz, es decir, que van a formar una gran cantidad de hojas, una gran cantidad de semillas, a pesar de que puedan estarse presentando algunas plagas, ellas van a seguir produciendo. Hay algunas poblaciones nativas que han mostrado una susceptibilidad y que sí les va a afectar, pero lo que hemos encontrado es que podemos encontrar poblaciones nativas que presenten esa resistencia, esa defensa por sí solas. Ahora, también es importante mencionar, lo que nosotros decimos no es que la planta se va a defender por sí sola y ya no tienes que aplicar nada. No, solamente es una estrategia de defensa para la planta. Hay que considerar otros factores para controlar a las plagas, como puede ser lo que está haciendo Aldo de sembrarlos intercaladamente. Ya estamos ayudando más al cultivo. También podemos poner algunos promotores de crecimiento vegetal, como el caso de los microorganismos benéficos o el caso de control de plagas. ¿Cuáles son estos microorganismos benéficos? Bueno, yo estoy hablando de los microorganismos que son como tipo de insecticidas, pero son aplicados a través de microorganismos benéficos. Pueden ser hongos que contaminan a la larva en este caso, de Spodoptera frugiferda para que se muera. Es un control biológico porque no es un agente químico, no va a contaminarnos a nosotros o con un agente residual, sino que está únicamente específico para matar a la larva de la plaga. Pues gracias, doctor, por compartir con nosotros sus conocimientos. No, gracias a ti. Y a ustedes, gracias por acompañarnos.